entrar a nuestro tema, a estas alturas ya la vorágine de la información no nos lleva a tanto decir, hey, ya tenemos papa, sino, hey, ¿qué clase de papa tenemos? Porque la realidad es que ha sido una sorpresa tras otra después de conocer el nombre del cardenal, el nombre elegido y las circunstancias en las que llega a ser papa por la renuncia previa, por el hecho de que hay, a querer o no, dos papas, un papa emérito y un papa en funciones con problemas serios de la Iglesia Católica que pasan lo mismo desde escándalos de pederastia hasta escándalos financieros cruciales, básicos, que involucran la salud financiera de la Santa Sede, Rafael. Mira, yo, para fines de que podamos hablar de este tema con mayor amplitud y libertad, yo no me quiero referir al líder espiritual de la Iglesia Católica, Sino al jefe de Estado. sino al jefe de Estado, y hablar más del Vaticano y de la conducción mundana de la jerarquía, y no de la Iglesia, porque a final de cuentas el señor Papa Francisco no es la Iglesia. La Iglesia es la asamblea de los fieles. Estoy totalmente de acuerdo, pero sí hay una jerarquía, hay un estilo de gobernar que hemos visto claramente, y sobre todo en Juan Pablo II. Yo empezaría diciendo que el estilo de gobernar no modifica la naturaleza de la jerarquía de la Iglesia. Se puede ser un papa abierto, como el Papa Juan XXIII. Se puede ser un papa un poco más cerrado, como Pablo VI. Se puede ser un papa visible, como Juan Pablo II. Se puede ser un papa recatado, como otros papas que no han hecho de los medios su escenario favorito. Se puede ser un papa de 28 días, como Juan Pablo I. efímero, ¿no? Sí. 33 días. O se puede ser un papa de 20 y tantos años, como Juan Pablo II, que marcó toda una generación. Déjame incorporar a nuestra mesa, a nuestro invitado esta noche. Qué gusto que nos acompañe el maestro Jaime Duarte. Él es investigador sociopolítico del Consejo de Analistas Católicos de México. Jaime, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, Enrique, Ana Laura, Rafael. Encantado de estar con ustedes. Hay tanto que platicar del nuevo Papa que yo quiero empezar por el personaje y por dos hechos. Que sea jesuita, que sea el Papa Negro, finalmente, porque al final de cuentas la vestimenta jesuita es esa vestimenta oscura. Sí. ¿Y qué piensas de la elección del nombre de Francisco? ¿Es por Francisco de Asís o por Francisco Javier? También fue cofundador de los jesuitas, junto con Ignacio de Loyola. No sé, platícanos cómo ves todo esto. Pues ciertamente para todos ha sido una sorpresa, desde el mismo nombre, por supuesto, la nacionalidad, y seguramente lo será por las formas, porque alcanzamos a ver algunos detalles en su primer mensaje y pues propiamente lo que fue la bendición. Que Dios nos perdone, les dijo a sus compañeros obispos, me imagino que en un tono como es él, un tanto más bromista, ¿no? Seguro, ¿no? La sangre latina que fluye Sí. y será percibida por todos. Pero sobre tu pregunta, verás, yo creo que el nombre, desde luego él nos podrá aclarar después a detalle, si es que se aventura en el próximo encuentro de medios a platicarnos más acerca del motivo por el cual el nombre. Sin embargo, encontramos dos rasgos interesantes. Uno, por la experiencia previa que tuvo en Argentina, el hecho de acercarse más a la gente y al comunicarnos con su lenguaje verbal y no verbal sencillez, podría acercarse a un Francisco, pero al mismo tiempo, siendo jesuita, a un Francisco Javier. Y yo creo que estas dos búsquedas nos podrán arrojar mucha información en cuanto a estilo futuro, porque por una parte son signos y símbolos, y todo esto la Iglesia lo maneja desde hace milenios, pues encontramos que en un Francisco pues hay sencillez, hay humildad, hay pobreza, ¿verdad? Interesantes rasgos en un Papa ahora. Pero por otra parte encontramos a un Francisco Javier aventurero, aventado, intrépido. Misionero. Exactamente. Que es justo en lo que me parece a mí, en estos tiempos, un poco el perfil que ha buscado pues todos los 117 cardenales, ¿no? Adoca estos tiempos. Lo que es evidente en el caso de hasta hace unas horas, hasta hace unos días, el cardenal Bergoglio, es que él es un hombre, para usar una similitud con el lenguaje político de los mexicanos, él es un hombre del sistema y gobernará como un hombre del sistema. Es un ortodoxo
Y la ortodoxia en la Iglesia es la que le permite a la Iglesia su permanencia. La Iglesia ha prevalecido. Creo que esa es la palabra que le gusta a la Iglesia usar cuando se habla de ella, ¿no? Es bíblica. Non prevalerebunt adversus eam, ¿no? Las puertas del infierno no van a prevalecer sobre ella. Ella prevalecerá sobre las tentaciones del pecado y del infierno. Bueno, para prevalecer, la Iglesia tiene que permanecer. ¿Permanecer qué? Permanecer dogmática e inmutable. La Iglesia no puede cambiar. Porque para cambiar tendría que dejar de ser dogmática, jerárquica, rígida, monárquica, absoluta, intransigente. Estoy de acuerdo Si contigo, no, no es Iglesia. pero ahí es donde entra tu comentario inicial. Es que entonces hay que platicar del Estado Vaticano, en donde sí hay amenazas reales que van y que trascienden los dogmas, que trascienden la fe católica y que nos ubican en el terreno más mundano de decir qué pasa con las finanzas, qué pasa con la feligresía, qué está pasando con las diferentes expresiones, qué pasa con las nuevas formas de organización social que se han alejado de las prácticas católicas y que aquí o pasan dos cosas, o encuentran la manera de volver a jalar a esa clientela religiosa o se tienen que adaptar a los tiempos. Y no es poca cosa el reto, empezando por el mero reto financiero de un antiliberal que está encabezando la Iglesia Católica. Pues ciertamente hablamos de la Iglesia como una institución humana y divina, desde su fundación hasta nuestros días, y por supuesto que es innegable, el propio Vaticano ha reconocido fallas, errores, y más aún, lamentablemente, a través de los escándalos recientes, ¿verdad?, los Vatileaks y todo esto, que es una muestra, sin ser lo suficientemente representativa, pienso yo, de todo lo que hay allá atrás que no vemos, que en efecto pues nos habla de que hay intereses, hay lucha de poder, hay división, pero también a mí me parece que, así como Rafael toma esta parte evidentemente de un jefe de Estado, de un hombre de poder en términos reales, realpolitik, pues también está esta otra parte como reto, ¿no?, de la parte divina de cumplir y ser fiel al mandato misionero y pues al evangelio. Entonces hablamos de una lucha, se puede decir, entre lo terrenal y lo espiritual, Pero es que él encarna, ¿no? Es la eterna dualidad de la Iglesia entre el plano de lo trascendente, Claro, y el terreno del César. y el plano de lo mundano, ¿no? Entonces, ese equilibrio es lo que le ha permitido también a la Iglesia su permanencia, su perdurabilidad, su eternidad, porque para los seres humanos una institución vigente, actuante, renovada en su forma de organizarse y de ampliar su cobertura a lo largo de más de 2000 años, pues ya es una institución eterna, ¿no? Dicen que Roma es la ciudad eterna. No, lo eterno es el Vaticano, que sin haber existido ya existía, ¿no? Y existirá aun cuando dejara territorialmente de existir. Exactamente. ¿No? Vamos a hacer una pausa, vamos por supuesto a continuar platicando el tema y también continuamos con nuestra propuesta musical de esta noche, Paul Potts. Esto se llama My Way. Comuníquese con nosotros al 5524-7476. Si tiene dudas, comentarios o sugerencias, nos pueden escribir en nuestro correo electrónico tiempoextra@radioformula.com.mx o seguirnos a través de Twitter en @ftiempoextra. Continuamos. in America, marrona sola la lampare e la bianca scia di un'elica. Continuamos adelante con nuestra propuesta musical de esta noche, Paul Potts. Esto es Caruso. Ya platicamos un poco de este personaje y de qué estamos hablando en esta mesa, Ana. El cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, jesuita de 76 años, dirigirá la Iglesia Católica con el nombre de Francisco. Es el primer latinoamericano y el primer jesuita designado pontífice. A la quinta votación del cónclave, Jorge Mario Bergoglio fue elegido papa por los 115 cardenales reunidos,
con 2/3 de los sufragios, que en este caso tuvieron que ser 77 como mínimo. Francisco es un conservador en cuestiones como el aborto, el matrimonio de personas del mismo sexo y los anticonceptivos, pero es un liberal social que critica la desigualdad y la pobreza. Perfecto, Ana, gracias. Viernes de Cardona y estamos platicando con el maestro Jaime Duarte, investigador sociopolítico del Consejo de Analistas Católicos de México. 76 años, es una edad avanzada para un personaje que además ha tenido problemas de salud o que tuvo problemas de salud en su juventud, vive sin una parte de un pulmón y eso por supuesto que nos lleva otra vez al terreno de la humanidad y decir, una persona con esta edad y estos problemas no puede ser una persona a quien podamos confiar una longevidad, ¿no? Sí, es correcto. Todavía tenemos en nuestra mente el vivo recuerdo del Papa Juan Pablo II. Que era un joven. Sí, crecimos, en fin, viéndolo a él y pensando, creyendo que ese era el tipo de El Papa, modelo. el modelo, el paradigma en la Iglesia. Y pues no, definitivamente cada Papa en efecto tiene un estilo propio, un carisma. Veremos si en este Papa encontramos o no un Papa viajero también. Yo tengo mis dudas, pero pues va a ser muy interesante observar ese estilo de gobernar. Pero ya está haciendo maletas, se va a ir a Brasil este encuentro de jóvenes, y yo creo que si va a Brasil, pues se pasa a Argentina, por lo menos, ¿no? Pues arreglar quizá algunos pendientes que tenga por allí. Mira, Pero yo creo en que efecto, ahora que hablas de los pendientes que tiene el pasado del cardenal, no hablemos del pasado del Papa, porque el pasado del Papa empezó apenas hace 24 en horas. inicio, sí. Pero mira, cuando un país vive en los regímenes militares que vivió Argentina durante tanto tiempo, es muy difícil que los otros factores de poder, independientemente del poder político y todo lo demás, queden ajenos al dominio y a una forma de vida. Y finalmente, la política argentina siempre ha estado muy cercana y muy entrelazada con la jerarquía católica de ese país. Por ejemplo, el juramento presidencial se hace de manera religiosa. Menem tuvo aparentemente que convertirse para poder jurar de acuerdo con la liturgia de la República Argentina. Pero París bien vale una misa, No, París vale todas las misas que tú quieras, ¿no? Pero, en fin, lo pongo como un ejemplo de la cercanía del poder político con el poder religioso en Argentina. Entonces, a este hombre le achacan su cercanía con los dictadores del golpismo y del posgolpismo en Argentina, con todos sus componentes de la guerra sucia, y hay quien lo señala, hay un libro grande, el jesuita. Hay un libro grande de Olga Warna, donde recupera testimonios de otros jesuitas que dicen que simplemente Bergoglio los vendió, los entregó, cuando estos andaban haciendo cosas que para el criterio estrecho de la dictadura militar resultaban subversivas, ¿no? Eran los jesuitas villeros que les llamaban, ¿no? Los que iban a las villas miseria a tratar de reclutar o de rescatar jóvenes a los que llevaban a misa, les daban asistencia, tal y cual. Entonces, yo creo que ahí hay como, al igual que el ombligo, pues todos tenemos un pasado. Y el pasado del Papa, yo no sé hasta qué punto fue tomado en cuenta y considerado por los electores, por los cardenales electores, y quizás no lo consideraron ni tan cierto ni tan grave. Porque, bueno, de entrada, Vamos a ver. Cristina Fernández, la presidenta de Argentina, tuvo un recibimiento muy frío, muy distante, seco con su compatriota, que entraron en disputa hace no mucho tiempo por el tema de los matrimonios de personas del Pero mismo no sexo, tan frío. legalizado en Argentina. No tan frío como el que tuvo con el marido de Cristina. Totalmente. El marido de Cristina simplemente dijo, ese señor aquí no entra. Y no lo recibió durante toda su presidencia, no recibió el cardenal en su oficina. Sí, No está proscrito de la Casa Rosada. Una distancia clara con el gobierno argentino, ¿no? Lo cual, yo no sé, a mí el gobierno argentino. No, bueno, eso Menem le están me ha haciendo un parecido favor. Claro, a mí nunca me ha parecido una maravilla. No, por supuesto que le están haciendo un favor, esa distancia es favorable en todo caso, pero digo, 76 años tiene un pasado y tiene una relación, tanto como decían de Juan Pablo II, que si de chavito llevaba los frascos del gas venenoso a los campos de concentración. Digo, finalmente cada uno tendrá su propia historia,
que no necesariamente acaba por invalidar un Bueno, y trabajo. al Papa Ratzinger también. Y Ratzinger también, como aparecieron fotografías de él vistiendo el uniforme del ejército alemán. a los 15 años. Pues porque a esa edad todos los niños... O te lo pones o te lo pones. Puede ser una ley, puede ser una ley militar, digo. Ujú. Tampoco se puede creer que eras pues Valheim, que ese sí era, ¿no? Ese sí era nazi, de verdad. nazi. Pero bueno, yo creo que la búsqueda de la apertura, el rescate de la feligresía latinoamericana, yo creo que es una forma inteligente de administrar las reservas como en el petróleo. Jaime, ¿qué esperas de esto? Probadas. ¿Continuidad? ¿Esperas movimientos drásticos dentro de la estructura de la Iglesia Católica? ¿Qué esperas con el Papa Francisco? Es una magnífica pregunta porque cuando observamos el contexto internacional y podemos escuchar tambores de guerra en Medio Oriente, se va a requerir una voz, y esperamos que sea la voz de la Iglesia, la que pueda clamar en el desierto, si ustedes quieren, pero pueda advertir acerca de los riesgos de un conflicto catastrófico y que pueda impactar a toda la zona. O con Corea del Norte, que también Por es otro supuesto, ¿no? latente ahí. Y hablemos de otros asuntos también preocupantes, desde luego temas que están hoy en la opinión pública internacional, el cambio climático. Por supuesto, hablamos de temas de pobreza, la crisis que vive Europa económica. La Iglesia tendrá que seguir emitiendo su opinión, ¿de acuerdo?, en torno a estos temas. Caray, la situación de la relación con China, vamos, en ese plano meramente pues de gobierno, ciertamente las cosas no pintan muy bien a nivel mundial. Yo esperaría, por tanto, de un Papa una voz firme que hable acerca de la defensa de los derechos humanos, la justicia, en fin, el mensaje evangélico. Es un crítico de los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, desde que Argentina entró en esta suspensión de pagos a principios del siglo, fue un crítico duro, férreo de los mecanismos de control y vamos, publicó una serie de documentos, lo repitió después con la crisis argentina, con la crisis de Europa, a ver si no entra ahí en una confrontación con el Banco Mundial o con Christine Lagarde, no sé. Es verdad, aquí tendremos que observar también la diplomacia vaticana, que pues ha distinguido tradicionalmente pues a la Iglesia en esta parte. Pero no solamente hay retos externos, hay retos internos. Y en efecto, como han ustedes comentado, y creo que toda la gente que nos escucha lo sabe, cada vez más fieles se alejan de la Iglesia Católica. Yo recuerdo por ahí hace unos 4 o 5 años que se publicó en algunos diarios una noticia que daba cuenta de no solo el número de bautizados que hay pues hoy y particularmente en la Ciudad de México, sino el dato de que solo el 10%, y me parecía muy alto, acude regularmente a misa los domingos, por ejemplo. Y por ahí me aclararon un sacerdote en la arquidiócesis de Tlalnepantla que la cifra baja hasta el 3%. Entonces, la Iglesia tiene que hacer frente a eso, a su propia grey, a todos los fieles, al mismo tiempo, pues, lograr que menos católicos vayan e ingresen en las filas de otros grupos religiosos, o bien, pues también temas delicados, tradicionales, como pues aquí ya se han platicado y sabemos todos. De modo que yo esperaría un Papa fuerte de ánimo, de espíritu, de convicción, para enfrentar estos retos, pero al mismo tiempo tener la capacidad de impulsar lo que la Iglesia ha planteado en documentos importantes, como pareciera que es la nueva evangelización. Muchos documentos elaborados por Ratzinger. Correcto. Vamos a hacer una pausa, continuamos con nuestra propuesta musical de esta noche, Pol Potts. Escuchamos Amapola. Comuníquese con nosotros al 5524-7476. Si tiene dudas, comentarios o sugerencias, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico tiempoextra@radioformula.com.mx o seguirnos a través de Facebook en Tiempo Extra Radio Fórmula @hotmail.com. Continuamos. Amapola, lindísima amapola, slowly, gently, light unfurls its splendor, grass. Continuamos adelante con nuestra propuesta musical de esta noche, Pol Potts. Escuchamos Music of the Night. Viernes de Cardona y estamos platicando con el maestro Jaime Duarte, investigador sociopolítico del Consejo de Analistas Católicos de México, a propósito del Papa Francisco, que bueno, pues usted sabe, después de este cónclave, después de 5 votaciones
fue elegido este argentino que pues finalmente se distingue incluso eso en su vida cotidiana por la austeridad. Entre los hechos documentados que se han encargado de salir a los medios está el que acostumbraba a viajar en el metro de Buenos Aires. Ese es el distintivo del Papa. Y cómo un Papa que se llama Francisco va a poder convivir con organizaciones como los Legionarios de Cristo, que si algo tienen es la opulencia. Entonces, ahí hay un contrasentido y una lucha interna manifiesta, ¿no? ¿Quién sabe? Mira, yo esa cosa de la invocación para escoger el nombre, me parece que es algo meramente de mercadotecnia, ¿no? De señales y de mensajes y de Mira. pacto por México y... No, te lo digo en serio, ¿lo entiendes, Claro, Carlona? claro, evidentemente que sí. Es una fórmula de vender algo que todavía no tienes en la mesa, ¿no? Por ejemplo, a ver, Juan Pablo II, ¿por qué se llama Juan Pablo II? Porque se murió el otro. Y era una manera muy elegante. ¿Y Juan Pablo por qué se llama Juan Pablo I? Pues así se le ocurrió. Pues no, por Juan XXIII y Por por eso. Pablo VI, pues... O sea, sumó a los anteriores para darle de la continuidad. Y el otro ¿qué? como a 3, mano. Y tan es así que los papas se van numerando. Ya íbamos en el Pío XII, que hasta que ahí se rompió, llegó Roncalli, que era el Papa Bueno, ¿no? ¿Por qué le decían el Papa Bueno? Porque el otro era el Papa Malo, porque el otro era el Papa que había guardado silencio con el Holocausto, que había ido a bendecir aviones italianos que bombardeaban a los africanos. Entonces, la Iglesia también tiene su mercadotecnia y también tiene su pacto, evidentemente. Por eso a mí, yo no me la creo de estas transfiguraciones oportunas, ¿no? A partir de hoy yo soy San Francisco de Asís. No es cierto. Usted no es ni San Francisco de Asís, ni San Ignacio de Loyola. Yo difiero totalmente. Ya lo veremos, ¿no? De acuerdo al papado, su duración, su estilo, etcétera, todo lo que conlleve y finalmente si se apega o no a esta idea de un San Francisco de Asís o de un Francisco Javier. Pero independientemente de eso, a mí me parece que hay algo más importante y es el tema que tiene que ver con, insisto, estos retos que enfrenta la Iglesia. Y no solo eso, el hecho mismo de que a nivel mundial parece ser que cada vez más la voz de la Iglesia, del Papa, del Vaticano, por el secularismo, el ateísmo, cada vez deja de tener fuerza. Se apaga. Sí, o hay fuerzas que intentan, en ese sentido, hablando dentro de la Iglesia, yo no creo que haya ningún pacto. Vamos, podríamos decir que también hay corrientes, y esto va desde grupos, organizaciones y congregaciones religiosas fieles y aquellas que se han declarado abiertamente en rebeldía. Hay un grupo de disidentes, pero y con ellos no hay ningún pacto. Por ejemplo, Mira, lo que quiero ver, dijo este pero Papa en lo del en la pacto otra elección sí. nos explica un poco qué es lo que pasó. Ahora, estamos frente a una sucesión atípica. Porque hay un Papa emérito. Porque hay un Papa vivo. Sí, totalmente. Entonces, eso trastorna, trastoca, confunde todos los pactos previos que tenían las corrientes. No, porque ni siquiera tenemos realmente los motivos de la propia renuncia, ¿no? Realmente eso seguirá siendo un misterio. No lo sabemos, no lo sabemos. Y yo te digo, hay que ver qué va a pasar, por ejemplo, con el caso de la institución de la obra religiosa, famoso Banco Vaticano, para poder entender si hay pactos o no. Ahí tienen un problema, y no es un problema que sea poca cosa, porque da evidencias de que ya ni siquiera aceptan tarjetas de crédito porque tienen un problema de lavado de dinero, punto. Y es un problema serio para el Vaticano. ¿Cómo se resuelva? Porque se tiene que resolver de una u otra manera, nos dejará ver si hay rompimiento o pactos. Me parece que es un tema de muchos más, y en eso está por verse la transparencia, si es que esta podemos observarla en este papado. Yo pienso que en ese sentido vamos a encontrar en Francisco cambios significativos respecto a Benedicto XVI, más allá de estilos. Estoy hablando también de crisis en la curia. Estamos hablando de escándalos reales, lamentables para nosotros, que negarlos sería engañarnos a nosotros mismos. Pero por eso me parece que es importante anotar que pese a ello, los retos que hoy enfrenta la Iglesia y un poco o mucho este Papa está mirando al futuro. Nos habla de un Papa que tiene que buscar en este siglo XXI insertar a la Iglesia sin perder su identidad, conservando sus principios. Que no es poca cosa. Así es. Yo creo que no nos podemos quedar únicamente en la Iglesia de la crisis. No. Ni tampoco podemos esperar Pero tampoco lo puedes odiar. una apertura, porque los cimientos de la Iglesia son los secretos.
es una institución que se maneja en el secreto. De entrada por dogmas. El primer De entrada. secreto que le da poder a la Iglesia es el secreto de confesión, lo que le permite abrir muchas puertas y conocer muchos misterios del mundo, que son misterios para todos menos para ellos. Y el gran secreto siempre es cómo llega, quién llega. Claro, a mí me pueden decir, llega por inspiración del Espíritu Santo. Entonces, como es inspiración del Espíritu Santo, ¿para qué nos metemos? Mejor no hablemos de eso. Si es que creemos en el Espíritu Santo. Si no creemos, como yo, que no creo en eso, lo que hacen los hombres, así sean los hombres. Yo considero que en ese sentido, como católicos, el pueblo, la gente en particular, la gente de la calle, quien nos escucha, pues nos debemos sentir muy emocionados, contentos con este nuevo Papa. Creo que es aire fresco a la Iglesia. Me parece que hay grandes expectativas acerca de los retos y, ¿por qué no?, conceder el beneficio de la duda y pensar y creer que más allá de la modificación o no de preceptos, principios en los cuales consideramos la Iglesia debe continuar, lo importante es ver cómo hacer atractivo el Evangelio, cómo vamos con los medios actuales, redes sociales, llegar a más gente. El segundo Papa argentino. El segundo. ¿Cuál fue el primero? Pero otra vez el Papa del fútbol, que se llama Lionel I. Que te escuche Maradona, no te la acabas. Bueno, ¿No me escuche? Ana, ayúdanos a aterrizar. Es energía pura, es energía pura y no pedazos, Y muchos caray. lo han dicho. Es viernes, es quincena y aparte es fin de semana de puente, así que por favor ayúdanos a aterrizar este viernes ya para ver de aquí a dónde. Bueno, pues hoy les traigo mitos y beneficios del café. ¿A ustedes les gusta el café? Sí, mucho. Sí, el café es una bebida necesaria para... El aroma. Delicioso el aroma. El aroma, el sabor, el amargo. Reavivante, sensual. Estimulante. Ok. Sí, es una droga de uso generalizado, legal y De bajas consecuencias. y creo que a Y nadie, con muchos mitos. a nadie lo han corrido de su trabajo por tomar café. No, exactamente. Bueno, uno de los mitos es que se habla de la cantidad de café que una persona puede beber sin que este afecte su salud. Y se han realizado investigaciones que señalan que 3 hasta 5 tazas diarias para una persona que consume habitualmente el café, pues no representa ningún inconveniente. 3 a 5 tazas. Yo me Estoy tomo fuera de 2. rango. ¿Sí? Sí, estoy por ahí, yo 7 para arriba. 18 diarios. Sí. ¿Usted, señor? Sí. Yo tomaría unas 4, más o menos 4. Pero es que además vas a las cafeterías estas famosas y pues no son tazas, son medios litros, ¿no? ¿Y en cuántas tazas caben ahí? Son Exacto. 4 tazas y de esos te tomas 3. No, yo tazas sí tomaré unas 4 o 5 al día. No, yo 7, No, 8, más o menos. En alguna ocasión se mencionó que beber café podría ser causa para desarrollar cáncer, sin embargo estudios han demostrado todo lo contrario. Dicen que tomar alrededor de 4 tazas por día de café puede evitar cáncer rectal, hepático y cirrosis. Antioxidante. Puro antioxidante. También se llegó a decir que el café producía dolor de cabeza y migraña, pero su consumo tiene un efecto contrario, Cafeína. ya que disminuye o alivia el dolor debido al efecto dilatador de los vasos sanguíneos del cerebro. Ujú. Su mayor beneficio, como lo comentabas, Enrique, pues son los antioxidantes que contiene el grano, sustancias denominadas polifenoles, que entre sus múltiples funciones protege las mutaciones celulares y retrasa su envejecimiento. Otro de los beneficios es que se ha demostrado que beber de 3 a 4 tazas de café al día ayuda a disminuir hasta un 25% el riesgo de diabetes tipo 2. Es otro muy buen dato. Y por ¿Ya último, pareces en la juventud? beber café ayuda a los deportistas a que tengan un mejor desempeño físico y de resistencia durante sus competiciones. Otra vez la cafeína, ¿no? Sí. Finalmente, pues sí es una sustancia aparte adictiva Sí. y que tiene ese efecto de pum, para arriba. También todo exceso es malo, ¿no? Sí, por Y supuesto. si a su café le pone cremita, lechita, azúcar y demás, lo que tiene es una bomba calórica espantosa. Entonces, Sí, es mejor beberlo con moderación y les va a traer más beneficios que... y el café pues, se toma solito, ¿no? Pues yo O Ay. bien acompañado, pero pues sin azúcar. Bueno, gracias Ana. ¿Nos ayudas con alguna frase final, Cardona? Yo iba a hablar una frase sobre la iglesia, pero prefiero hacerla sobre el café. Me parece muy bien. Porque el hombre que es posiblemente el más grande escritor en la historia de la literatura mundial se murió por tomar café. ¿Por qué? Honorato de Balzac se metía, creo que 10 litros diarios. Si no, no escribías la comedia humana, ¿no? Y cuando murió, y dijo, muero después de tomarme 1.000.000 de tarros de café. Ándale. Balzac. Pues salud, ¿verdad? Exactamente. No, ni salud. Pues. Jaime Duarte, muchas gracias por Contrario, habernos gracias. acompañado. Rafael Cardona. Gracias.
Ana El Laura próximo Lavín. domingo. Que pasen un increíble fin de semana. El próximo viernes. Yo ya me quiero ir el fin de semana. Pol Pot's Everybody Hurts. Muy buenas noches. Cuando el giorno pasa mai, la notte